Radio de Cerca, producida por el Centro Municipal de Servicios Sociales de La Chana, Ayuntamiento de Granada. Aquí comienza La Voz de La Chana. Bienvenidas, bienvenidos un día más a La Voz de La Chana. Hoy con una novedad, yo soy un pequeño intruso que entra en el programa como presentador y entrevistador hoy, porque nos parecía importante que las personas que han estado protagonizando estos programas anteriores y liderándolo, María José, Antonia y Rafael, nos contaran sus experiencias también en el barrio de La Chana, que son muchas, que son muy ricas y que nos van a enseñar mucho sobre estos barrios que hay en este distrito tan apasionante y que engancha tanto como es La Chana. Mi nombre es Luis y vamos a ir comenzando con Rafael. Rafael García Guerrero vino a La Chana con 10 años, en el año 63, perdonad. Sí. Si no recuerdo mal, viniste a las zonas más antiguas de La Chana, porque La Chana, como conoceréis y como que sepan nuestros oyentes, es un barrio que es relativamente joven, sí, pero que se construyó en los años 50, se empezó a construir en los años 50 y además se empezó a construir de una manera un poco desorganizada, por así decirlo, ¿no? Sí. Se construyó sobre un terreno rústico, sobre, sí, la Vega de Granada, y además se construyó, como os decía, con construcciones muy humildes, que ahora nos contaréis, sí, muy baratas, sí, pero que tenían que dar respuesta tanto al ansia de riqueza de algunos pocos, sí, pero sobre todo a los problemas que había para la población de los barrios históricos de Granada, como, sí, podrían ser el Realejo, sí, o el Albaicín, sí, que por distintas catástrofes, sí, naturales, sí, tuvieron que buscar un espacio para poder vivir, sí, un espacio nuevo, y uno de ellos fue los terrenos de La Chana, sí, y también por el éxodo rural que, sí, se produjo en esa época, ¿no?, a las ciudades. Sí, verdad. Entonces, eso fue un poco el contexto donde, sí, sí, empieza a nacer La Chana, ¿no? Y es el contexto donde, sí, sí, Rafael viene aquí, sí, a vivir con 10 años, ¿no? Sí, 10 años, sí. Con 10 años y desde los 10 años hasta ahora, aunque has ido moviéndote por, sí, los diferentes barrios, sí, pero de La Chana no has salido. No ha salido. Muy bien, pues bienvenido, Rafael. Muchas gracias. María José es la segunda más antigua en el barrio, ¿vale? No estamos hablando de edades, estamos hablando de tiempo que lleváis viviendo aquí en el barrio. Llegaste en el año 77, sí, así un mismo. Gran año, no me cansaré de decirlo, porque es el año de mi nacimiento también, o sea que fue un gran año, hace 45 años. Y llegaste con 13 años también, sí, muy jovencita. Sí. Y la primera zona donde viviste es donde te quedaste, por la parte de Cedegrí Moreno, ¿eh? Sí, en la barriada de la Angustia, ahí enfrente de la parada del autobús. Donde está ahora el autobús, ahí vivo. Muy bien. Pues ahora nos contarás también. Y bienvenida también, por supuesto, a tu programa. Gracias. Y Antonia Fernández Ordóñez, que es la más joven en el barrio, pero aún así también lleva ya mucho tiempo, desde el año 1988. 88, que viniste con tu hijo, ya viniste, sí, no viniste de niña. Mi niño ya tenía, creo que eran 7 años. Y yo tendría, yo qué sé, ¿cuántos tenía? 30 por ahí tendría. Tenías menos que ahora. Sí, no vamos a dar tantos datos. Bastante menos. No hace falta develar muchos datos que provoquen que descubramos las edades. Si a mí me da igual, yo tengo lo que tengo y es lo que hay, ¿o no? Yo los míos ya los he dicho. Bueno, pues si os parece, lo que vamos a hacer es un recorrido sobre vuestras vivencias en el barrio, en los barrios donde habéis estado, y vamos a empezar por el primero que llegó, por Rafael. Rafael, ¿cómo vive un niño de 10 años que viene de
¿Montefrío es? No, de del Albaicín. Soy de Alendín. de Alendín, eso. Sí, a los Naciste 10 en años, Alendín. a los 9 años me subí, bueno, con mi tía, en el Albaicín que vivía en la Verdilla de San Agustín. Y allí estuve. Y aquí me vine en el año 1963, el año más lluvioso del Y siglo XX. ¿Os vinisteis por efecto de las, Sí, de de, las la- inundaciones? de en las el Albaicín? inundaciones, sí. Es que teníamos una casa allí y la casa pues se derrumbó, se cayó, la tuvieron que apuntalar y todo porque es un año muy lluvioso, se tiró por lo menos 3 meses de lluvia y se cayeron cuevas y se cayeron casas y a nosotros pues, en fin, que nos tuvimos que venir para acá. ¿Tienes, Que estaba- ¿Tienes recuerdos con 10 años de cómo de era ese momento? cómo era la Chana realmente? Bueno, o- de cómo llegaste, ¿no? Porque, claro, con 10 años salir de tu casa por unas inundaciones, ¿no? Supongo que será un momento traumático, ¿no? Por así decirlo. Claro que sí. Yo cuando vine aquí me parecía que estaba en mi pueblo, porque era todo vega, todo campo, árboles, había pájaros y había de todo aquí. Y ya, pues fíjate, ha llovido ya mucho y tiene la Chana ahora un cambio muy grande. Pero que fíjate, desde los 10 años, que son 61 años, ¿Y te gustó? más o menos. ¿Te gustó venir? Sí, me gustó la ¿Con Chana 10 años? bastante, sí, porque la gente de la Chana es como si fuera como fuera gente de mi pueblo, que son gente sencilla y que son gente de pueblo, que han venido de pueblo, que han estado aquí en los cortijos, han estado trabajando en los cortijos, más la gente que vive en los cortijos, pues son los que han formado el origen de la Chana. Y esa primera casa a la que llegas, ese primer piso, ¿no? A la Sí, Villa ya Orinoco, ¿no? sí, estuve aquí viviendo con mi tía y todo eso, y ya luego pues compramos una casa en Villa, como te he dicho, en Villa Orinoco, que era una villa. ¿Y Sí. cómo era el piso? ¿Cómo se vivía? El piso, ¿cómo es? Pues un piso que tiene por lo menos 10 plantas. 10 plantas, que es una, 10 plantas. ¿Y dónde Tiene- vivías? ¿Dónde vivías Sí, tú? yo vivía en el 103 y el piso era el segundo B de Osuna, que constaba pues el pasillo, 3 dormitorios, una cocina, un comedor y el cuarto de baño. Era grandecillo. dentro Sí, de lo sí, que- es grande. de lo El que era- dormitorio de matrimonio es el más grande, pero los demás son pequeños, las 2 habitaciones son pequeñas. Claro, en la zona En la zona donde- esta, sí, por la avenida Andalucía, autopista de Badajoz, ahí más o menos, en esa zona. Sin embargo, muy cerquita de ahí, en la calle Cegri Moreno, donde exactamente, ha vivido María sí, José toda sí. la vida, digamos, ¿no? Ahí los pisos, las construcciones eran más humildes y diferentes, ¿no? También. No, bueno, sí, diferente a la que él está diciendo, pero también mi casa tenía un pasillo que no es muy grande, tenía un cuarto de baño que es lo más pequeño que tiene la casa, porque las otras 3 habitaciones que habían los muebles que habían todos, que había en mi cuarto había 2 camas, en mi cuarto había 2 camas, el armario y las mesitas de noche, con que las habitaciones eran grandes y en los demás cuartos pasaba igual. La cocina, una cocina también estaba bien, estaba apañada, y un comedor que también cabíamos bastante gente. Lo que pasa que hacer un bajo, porque en mi casa es un bajo, teníamos patio. Entonces, con esa cosa la gente le atraía más la cosa de tener una casa en esa zona por el patio. Hoy en día eso es lo que pasa. Hay a que gente no le gusta ni el primero ni el segundo porque son de 2 plantas, pero el patio sí. Y el patio tiene mucha aceptación porque es un patio grande, pero bastante grande. Es como de aquí a casi la mitad de lo que estamos viendo y ancho. Entonces, eso sí. Pero que sí que es más o menos... Yo creo que todas esas casas eran más o menos de la misma cosa. ¿De dónde venías tú, María Yo José? venía del barrio San Lázaro, que estaba en la avenida lo que hoy es la avenida de la Constitución. Aquello era entonces, bueno, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo cómo se llamaba aquella avenida. Y esa es Calvo Sotelo. Calvo Sotelo. Y esa zona donde yo venía ya la estaban tirando abajo. Entonces toda esa gente ya se había buscado piso y nosotros... O sea que las estaban tirando las casas de allí para construir Claro, es que eran unas- casas antiguas. Y yo, en esa zona donde yo vivía, se lo he dicho, se lo he comentado a ellos. Yo he visto matanzas, he visto la crianza de pollos, matar pollos desde la zona donde yo veía a otro lado. Se pasaba, había un tejado y estaba la vecina matando el cerdo. O sea que yo venía de una zona que éramos mitad campo y estábamos en la ciudad. Y nos vinimos aquí porque esa zona la estaban tirando. Entonces encontraron aquí casa mis padres y nos vinimos a vivir ahí en esta zona. Claro, ha cambiado mucho también esa zona. Bastante, ya te La digo. zona Todo de es... Constitución y... Sí, claro, sí. La totalmente. calle sigue manteniendo el mismo nombre,
pero y hay casas nuevas y todo, pero que en esa zona de ahí, en la calle Sigo Arjona, en el número 26, viví yo. Ahí es que nací y me he criado hasta los 13 años que nos ¿Y vinimos para ti aquí. con 13 años cómo fue eso de venirse aquí a La Chana? Mucho cambio. Primero en la casa, porque mi casa era pequeña, éramos 4, pero la casa era pequeña y al venirte aquí a ver una habitación más, ya podíamos estar más gente, a ver un patio, que allí teníamos patio y terraza, pero había que compartirla con más vecinos porque mi casa tenía más vecinos. Y claro, al venir aquí, tenerlo todo solo. El cuarto de baño de allí era pequeño, el de este no es que era más grande, pero también ya era un más grande, más completo de lo que teníamos allí. Mucho cambio, fue un cambio total. A mejor. A mejor, en ese sentido sí, a mejor, pero mucho mejor. Estábamos mucho más a gusto y es que la casa era más grande que la que teníamos en la otra zona, claro que sí. Y Antonia, cuando viniste, que ya viniste, claro, con una edad, no eras una niña, evidentemente, viniste con tu niño, ¿de dónde venías? Yo venía del Zaidín Vergeles, que, bueno, de allí venía. Yo nací en Montefrío, en un cortijo, por cierto. Soy cortijera, por mucho que a algunos les moleste eso. Entonces nací en un cortijo de Montefrío. De Montefrío nos vinimos en el 68, nos vinimos mi familia a Granada, porque mi padre tenía una obsesión y es que sus hijos aprendieran lo que él no había podido aprender. Entonces su obsesión era que sus hijos estuvieran en el colegio, que aprendieran. Y en vista de que allí en Montefrío no había forma de colocar a todos, porque a las chicas sí nos colocó internas en los colegios, pero los chicos no. Entonces en el 68 se vino a Granada, estuvimos en el Ralejo, estuvimos viviendo. De Ralejo luego ya pasamos en el 73, nos fuimos a Francia, emigrantes. Y de Francia me vine a Zaidín Vergeles, allí ya me casé, me volví a ir a Francia y luego otra vez a Zaidín Vergeles. Y de Zaidín Vergeles pues me vine aquí a la carretera antigua de Málaga, que ya estaban construidas las perlas, ya por lo visto La Chana no era lo del principio, porque las perlas son bloques ya que son grandes de 5... 6 plantas, aunque le ponen 5 pisos, pero bueno, que ya era una Pero, cosa... o sea, Las Perlas llegó a ser en algún momento la zona nueva, ¿no? No Exactamente, sé si es que era la los zona que nueva. vivíais Sí, en sí, esa sí, época sí. os acordáis de cuando se construyeron Claro. las Yo Perlas. sí me acuerdo porque todo eso era campo y había un cine de verano por esa zona de por ahí, que íbamos hasta con las sillas a sentarnos Sí. por ahí, o sea que todo eso... Un cine en La Vega, un cine de Sí, verano. ahí donde está hoy esto sí había un cine. Se Yo me acuerdo. llamaba el Astoria. Yo me ¿En acuerdo. dónde? ¿En dónde? Astoria, Donde están en las la casas. encina. Donde está En la Encina. En la encina. Sí, y yo me acuerdo de ir con la silla y todo eso. Y cuando empezaron las casas a construirse también me acuerdo de ellas, o sea que no hace tanto tampoco. Estaba todo eso campo, era campo todo. Claro, es que vosotras y Rafael sois memoria. Ah, sí, Hace, a ver, hay hace que... tiempo, hace Sí, tiempo. sí, que hace pero sois tiempo. memoria, afortunadamente. Sí, sí, sí. Estáis aquí para contarla, ¿no? Sí. Claro, luego, después de las primeras casas que habitáis, ¿no? Principalmente vosotros dos, ¿no? Sois los primeros de los primeros en llegar. Se va creciendo el barrio, pero en esa época, ¿cuál era la vida del barrio, ¿no? Antes de que empiecen a construir más edificios. Había- Era una vida sencilla, Sí, pueblerina. sí, Era sí, gente de ¿verdad? pueblo, pues bueno, Sí. pueblerina. Sí, Sí. así era la gente. muy- ¿Cómo quedaba Buena gente, Granada? buena gente. De lejos, bastante. ¿eh? ¿Cómo se iba a Granada? Pues se iba en el autobús, pero yo me acuerdo hace 45 años de haber venido aquí y venirnos del Triunfo aquí en tranvía. Todavía existía el tranvía cuando llegamos aquí. Sí. Y bajábamos a la piscina de aguas termales que había ahí abajo, así, a Sierra Elvira, y nos íbamos en tranvía. No duró mucho eso, fue poquito tiempo, Sí. pero me acuerdo que salíamos con pero es que no íbamos nosotros, el tranvía iba lleno Claro. de gente, pero unas veces para el pueblo, y cogíamos el tranvía, o sea que del tranvía tampoco hace tanto tiempo que lo quitaron. Sí. Yo me acuerdo, y de venirme del Triunfo aquí, con mis padres, en tranvía. Y a mi hermano y a mí aquello nos encantaba, nos volvía locos, eso venía en un transporte que no era. Y luego ya lo quitaron y desapareció. ya. Iban a Maracena, Sí, al Bolote, sí, a sí. Tarfe, a Pino Puente. Sí, Sí. así era, sí. Los tranvías que llegaban a eso. Y andando, la gente abajo para abajo andando, porque yo me acuerdo que Eh, mi madre decía que trabajaba
trabajar por aquí, donde está el café, no, allí abajo, para la estación, que entonces estaba el café Lugomé allí abajo, allí donde estaba, y se iban dando de aquí, ella vivía en las casas de transporte, y se iban andando para allá por las mañanas y luego se venían dando por las tardes. O sea que tampoco había mucho transporte de aquí a allí en esta época, ¿sabes? Eso también ha cambiado, ¿no? Hombre, Ha cambiado muchísimo. una barbaridad. Ha cambiado una bastante, barbaridad. bastante. Cuando sí. yo vine, ya había transporte público, pero había poco, era escaso, tenías que esperar bastante. Ahora nos quejamos cuando el autobús tarda media hora y entonces habíamos que tardar, vamos. Sí. Y daba la vuelta al autobús donde hoy está la Plaza de la Unidad. Yo me acuerdo de que mi hermano y yo nos íbamos al colegio en el autobús y ahí teníamos que irnos a coger el autobús, Sí. ahí lo cogíamos, bajábamos toda la carretera y luego cuando veníamos ahí daba la vuelta. O sea que el autobús tenía ahí todas sus cosas, pero que ya cambia muchísimo. Es la primera plaza, la de la Unidad, fue Sí, la primera que esa. era nada más que montículos de tierra, sí, nada más. eso era un ¿Qué, desastre. qué pasó con la plaza de la Unidad y por qué se le llama así? Porque ahí iban a poner una edificación, iban a edificarla. Y la gente decía que no. Porque en lo que hoy están las confesiones, la tienda de moda, ahí había un colegio de las monjas. Y cuando las monjas, ese colegio lo vendieron, pues claro, eso ya era, esa casa se quedó para ser casa, apartamentos, que es lo que hoy en día hay. Y entonces ese terreno pues también lo iban a edificar y dijo la gente que no, que la no, Chana no tenía nada, sí, que esa plaza estaba ahí de siempre. Exactamente. Porque es que él la conoció Sí, sí. y yo ya te digo, todo el tiempo que llevo ahí esa plaza estaba ahí y dijeron que no. Y se pusieron en contra, ahí dormían, ahí hacían de todo para que la plaza no la quitaran. No la quitaran. Y el otro alcalde que ¿Eso hubo, lo vivisteis? Sí, sí, en sí, primera- yo era- primera persona. Claro. en vivo y en directo. sí, yo era Sí. pequeña, pero yo me acuerdo de Era- haber visto, pero rodeando la plaza la gente cogía de los brazos y no... María, era Antonio Jara, Sí. el alcalde de Que aquí de que- Granada, claro que que- fue el que nos dijo que le pusiéramos algo nosotros, y nosotros le pusimos la Plaza de la Unidad. Por eso, porque todo es que Que todo el mundo... todavía no se llama así. No. Y no tiene placa esa plaza, pero luego se le llamó la Plaza de las Palomas, porque aquello había un enjambre de palomas. Sí, Por bueno. eso se le llamó la Plaza de las Palomas. Sí. ¿Y Más qué bien qué la pasó- Plaza de las Palomas. ¿Qué pasó con qué hicieron los vecinos con los ladrillos que depositaron los obreros que empezaban a construir allí? Yo he escuchado historias, ¿no?, de cómo se boicoteó, digamos, el inicio de las obras, Sí. ¿no? Sí. Pues claro, la cosa es que hubo una constructora que compró los terrenos para construir. Sí, ¿no? exactamente, Sí, eso fue exactamente. así. Entonces los Fueron- obreros llegaron a empezar a Exactamente, construir, ¿no? sí. Se lo fueron llevando poco a poco. Sí, Por la se lo noche, lleva- por la claro, noche por la salía la noche. gente y se llevaba los ladrillos y quitaba todo aquello. Otro día no había nada. Y- así continuamente. Y hacían guardia y todo para Sí, que sí, no, sí. no construyeran. Lo que yo me Exactamente. pregunto es por qué no querían que construyeran. Porque es Pues que, le quita- aparte que quitaban la luz a los La- Bueno, lo que que- construyeran, lo que no quería que construyera es bloque, ¿no? Es un Ah, bloque, exactamente, que el bloque. imagínate que tú en tu El casa, bloque. ahora donde tú vives te están edificando. Claro. Pues entonces sí se hacía presión con las cosas. Exactamente. Hoy en día no, pero entonces sí. Y más teníamos que el alcalde de entonces vivía en La Chana. Y claro, el Sí. hombre, para hace más las votos, pues claro, se tenía que ganar a la Precisamente- gente y se ganó a la gente Precisamente vivía en Las Perlas. así. Sí, era En Las Perlas vivía don Jara. Antonio Jara, exactamente. Antonio Jara, y entonces... Que inauguró la plaza que no me va a salir, la Plaza de la Petanca. Sí, Ah. esa plaza, Ese fue el que inauguró en el año 1991. Ah, ese fue. Muy bien, pues vamos a escuchar una pequeña canción, un pequeño fragmento de una canción de grupos actuales. Voy a ir poniendo alguna canción de grupos actuales de La Chana, o que han tenido relación con La Chana, o que han cantado aquí, por ejemplo, en el Festival Independiente de La Chana, que se celebra todos los años alrededor después del verano. Entonces vamos a escuchar ahora a Fruta Bomba, tomamos un poco de aire y continuamos. Me liberé, gracias a Dios me liberé, gracias al cielo me liberé. Me liberé de los hombres perversos que quieren hacer mi vida de cuadrito. Me liberé de chicos sin escrúpulos, me liberé de Julio y Alfonsito. Me liberé de Francis, de Tomás, de Rodrigo, de Carlos, Juan y de Miguel. Me liberé también de José, gracias a Dios me liberé.
liberé de los hombres perversos que quieren hacer mi vida de cuadrito. Me liberé de chicos sin escrúpulos. Me liberé de Julio y Alfonsito. Me liberé de Francis, de Tomás, de Rodrigo, de Carlos, Juan y de Miguel. Me liberé también de José. Gracias a Dios me liberé. Me liberé de Marco y de Manuel. Están escuchando La Voz de la Chana con María José López, Rafael Guerrero y Antonia Fernández. Bueno, Frutabomba, me liberé y vamos a continuar charlando sobre la Chana, sobre vuestras vidas, sobre lo que ha pasado aquí. Me estabais contando en el descansillo este de la canción pues algunas cosas bastante curiosas y graciosas, pero no sé por cuál empezar, la verdad. No sé si empezar, ya que estábamos hablando antes del tranvía, si empezar por el tranvía. Y además es curioso porque las dos tienen relación con Maracena. Exacto. Un pueblo, una ciudad ya, que está aquí al lado. Sí. Antonia, ¿qué pasó con un tranvía Sí, y con pues un señor? que antes como iba, casi todo el transporte público era tranvía. Aquí en La Chana, Maracena, Huejar era el tranvía. Y entonces pues allí por la avenida de la Constitución pues había un señor, bueno, era la parada del tranvía, y un señor que venía corriendo porque venía un poco tarde y iba a coger el tranvía. Y de pronto el hombre venía rápido, pero ve que está el tranvía y que la gente se sube y se va. Que espera. Y sale corriendo detrás del tranvía. Espera. Total que corriendo detrás del tranvía hasta que llega a Maracena, ya el hombre ahogándose. Que me ahogo. Y llega a su casa y le dice a su hijo: papá, pero ¿qué es lo que te pasa, que te estás ahogando? Que vengo corriendo detrás del tranvía y es que me ahogo, es que no puedo más. Dice: pero hombre, papá, pero ¿y eso por qué? Dice: bueno, pero mira, lo bueno que tiene la cosa es que me ha ahorrado 5 duros. Y dice: hombre, papá, pues te he venido corriendo detrás de un taxi y te ahorras 500 pesetas. Bueno, Claro. pues se los ahorró. Claro. Bueno, y también ha habido aquí eventos históricos en la Chana, por supuesto. Sí. Ya sean más o menos conocidos, porque tuvimos hubo una visita del Juan Papa, Pablo ¿no? II. Del Papa por aquí, y se quedó... El papamóvil. Se averió el papamóvil, ¿no? Exactamente. Cuéntanos qué pasó. ¿Tú eso lo viste o te lo han contado? Sí, no, eso lo he vivido yo en persona. Sí. ¿Qué pasó? Pues nada, que se averió. Se averió, exactamente, y entonces había un taller enfrente del Hospital de la Virgen y allí se lo estuvieron arreglando, y mientras pues estaba el Papa, que los enfermos del psiquiátrico pues se acercaron, y la gente de aquí de La Chana, como decían que venía el Papa, pues todos ahí en la avenida Andalucía esperando al Papa con una palomica, hacíamos con la mano así, y la palomica sonaba, más o menos. Y allí esperando al Papa, y el Papa pues estaba hablando con los enfermos. En fin, después pues tuvo que venir la Arsina Gres, el autobús, y llevárselo al Papa para el Almanjaya, porque allí en el Almanjaya tenía que, en fin, que Tenía fue una visita, visita visita, sí, por la ciudad, la Pero Almanjaya llegó a pasar y todo eso. La Alsina llegó a pasar por la avenida Andalucía. Sí, yo me acuerdo. la Alsina vino a la avenida de Andalucía. Y yo me acuerdo de exactamente. verlo pasar, pero en la Arsina Gras. Era yo pequeña cuando estaba aquí, y claro, salíamos toda la gente a la calle. Era aquello un acontecimiento. Y yo me acuerdo de verlo pasar en el autobús, que nos quedamos así parados porque queríamos ver más, pero claro, no pudimos ver nada. Pero sí es verdad. Y no venía solo. Habían metido también Sí, a los obispos, venían la los corte obispos que traía, todos los obispos. No, Allí estaba, todos claro, los todos obispos. detrás de él. Y la gente esperando a verlo en el Papamóvil, pero en el Papamóvil nada. Y el Papamóvil absolutamente había tragado papelillos de lo nada. que la gente tiraba, como la gente tiraba papelillos de esos que En habían Sevilla cortado eso ocurrió en Sevilla, que le tiraron papelillos Y y se aquí- metió en el motor. y Y entonces aquí- al meterse en el motor, cuando venía del aeropuerto hacia acá,
pues ya se averió totalmente. Y aquí pasó exactamente igual. Y como había igual. un taller, pues se quedó en el taller. Y aquí pasó exactamente igual, los papeles que la gente habían hecho en recortes de periódicos y claro, al echarlos, pues claro, pasó el coche y se quedó todo aquello lleno de ya papelillos. se lo arreglaron, pero que bueno, se fue en el autobús de la Alsina Gres, se fue ya que exactamente Alsina, aquello, pues se metieron hacia los Manjallas, sí. Aquello tuvo mucha gracia en las quintillas esas, en las carocas que se puso en el corpus, pues claro, un papa venir, meterse en vez del papamóvil, meterse en una Alsina que yo trajo, vamos, aquella sí, caroca todo el mundo famosa. Esperando, pero que se quedaron todos boca abierta. Claro, allí no vimos nada. Absolutamente nada, ¿no? Claro, allí no. Pero que yo estaba muy cerca del Papa, ¿eh? Tú sí, estaba nosotros muy cerca, no, nosotros estábamos más en la carretera. Sí, sí, estaba muy cerca. También la iglesia de Santa Micaela fue famosa, ¿no? Fue famosa por un acontecimiento que pasó allí, ¿no? Sí, pues un comunista de Maracena vino a casarse, era el año 58, y vino a casarse, que por cierto estaba la iglesia recién hecha, y vino a casarse ahí, y se llamaba el Sabanillas, cosa curiosa porque un comunista, y en esa época, casándose en una iglesia, aquello también fue una bomba para la Chana. Estamos hablando, por si hay alguien despistado o más joven, sí, estamos hablando de la época de la dictadura. De la dictadura, claro. La mayor parte de las cosas que estamos contando son de esa época. Yo te estoy hablando del año 53, 58, que más o menos con la época en que la iglesia se hizo, que apareciera ese personaje que ya te he contado antes, que ahí en Maracena, cuando venía Franco, había que meterlos todos en la cárcel, los más famosos, pero los que no, tener ese pueblo cerrado, porque no podían salir ni a la calle, porque venía este hombre, por si le hacía algo. Imagínate, en ese año, un comunista casándose en una iglesia. Pues fuera de Maracena, además. Y fuera de Maracena, imagínate todo lo que fue aquello fue algo más. Fue el primer casamiento que hubo. Sí, uno de los Ese fue uno de los primeros casamientos que hubo. Claro, pero es que en aquella época, si te querías casar, daba igual que fueras comunista, que fuera lo que fuera, te tenías que casar por la iglesia. Pero Antonia, es que en esa época, y más, porque ahora te dicen, se ha casado un comunista y te da igual. Pero en aquella época eso estaba mal visto, yo no sé, mal visto o bien visto, yo no lo sé. Bueno, pero que en esa época los comunistas no estaban bien vistos, hicieran lo que de ninguna de las maneras. Claro. Exactamente. Pero que si se quería casar, se tenía que casar por la iglesia. Claro, no había otra. Eso sí. Claro. No había otra. Y bueno, vamos a ir cerrando esta parte de este programa de hoy, aunque lógicamente en posteriores programas seguiremos teniendo oportunidad de seguir contando cosas y de seguir charlando sobre la realidad de la Chana, sobre el pasado, sobre el presente y, como también decimos, sobre el futuro, ¿no? Pero en ese tiempo lo que me estáis contando es pues gente humilde llegando a un barrio nuevo, en ese caso, gente trabajadora, gente emigrante, ya sea de los pueblos, incluso de otros barrios, pero incluso gente que en los años, sobre todo en los años 60, ¿no? Tuvo que irse a otros 60, 70, a otros países también a buscarse la vida, que luego regresaron, en fin. Gente gente trabajadora, gente humilde que ha vivido durante estas décadas en la Chana, ¿no? ¿Creéis que eso está cambiando o que ha cambiado durante estos últimos años o estas últimas décadas? ¿Cómo veis la población? Lo que es la Chana en sí, el centro de lo que es la Chana, sí, tiene mucho emigrante, pero también es debido a que las casas aquí son más baratas que en otras zonas. En eso sí. Y Con lo cual no ha cambiado mucho. No ha cambiado. Para mí no ha cambiado lo que es la Chana en sí. Luego, si te vas a los barrios modernos, sí, claro, pero eso ya gente joven, con niños que vienen con un sueldo, eso es distinto. Pero lo que es la Chana en sí, sí, pero por eso, gente de otros países, pero porque son las casas más baratas y ellos tienen que, con eso viven mejor aquí. Pero que no ha pasado como a todos. Nos hemos venido aquí por lo mismo. O sea, aquí yo por lo menos personalmente me vine por lo mismo, porque la casa estaba bien. Entonces pagamos, pagábamos 500 pesetas, fue lo último que pagué yo antes de que mis padres compraran la casa, que fui yo a pagarlo. Entonces se pagaba 150, 200 pesetas en esa época. De alquiler. En esa época las casas valían dineros que no ganaba un hombre, ¿sabes? Y eso es lo que le están pasando a ellos. Aquí encuentran una habitación por nada y menos, mientras que en el Saidín, por ejemplo, que es una zona, le cuesta lo que no ganan. Por eso se viene, por eso.
Yo pienso que sigue siendo un barrio, pues eso, de gente trabajadora, de gente que... Es verdad que también han cambiado un poco los turnos, ¿no? O sea, los que antes vinimos, que éramos, pues eso, emigrantes de otros sitios, como yo, por ejemplo, pues yo había estado en Francia trabajando y me vine aquí. Ahora recibimos extranjeros. O sea, antes veníamos del extranjero y ahora recibimos... Y aún así, yo no sé si es una realidad que vosotras conocéis, pero también hay muchos jóvenes, Sí. muchas personas jóvenes del barrio que se tienen que ir Sí, sí, sí. Claro. de Granada. Que eso es, Claro que eso es de Granada, no solo de la Chana, de Granada. No, de Granada. Gente que Sí, está sí. muy bien formada, que han estudiado en Granada. De hecho, yo conozco muchos que tienen sus carreras, han estudiado sus carreras, sus cosas, pero como no encuentran aquí acomodo y para poder trabajar, pues se van a Suiza, a Alemania, a donde pueden, las criaturas. Sí, al final la inmigración es una historia de ida y vuelta Sí, sí, que sí. no parece no terminar nunca, ¿no? En Sí, realidad, ¿no? claro, Porque- claro. Lo que pasa es que antes emigraban la gente, digamos, extremadamente pobres, se iban al extranjero y ahora, pues, los que emigran son la gente con formación, son gente estudiosa Estudiosos, claro. y bien formados. Sí. Y esas nuevas generaciones del barrio, la gente más joven, no sé si nietos, nietas, gente, pues eso, de 10 años, de 8, de 12, de 15, ¿creéis que conocen dónde están viviendo? ¿Conocen la historia del barrio? No, Si no, se lo no. cuentan su abuelo, No. seguramente que no. Eso a lo mejor no se está transmitiendo, ¿no? No, Tanto. si no se lo transmite, no se lo dice, pues no saben absolutamente nada. Puede ser que haya alguien, como ya te contaba yo de esta mujer, de Mari Carmen Polo, que fue a verme y acercarse a contarme, y puede ser que a su hijo se lo cuente, pero es como dice ella, yo lo puedo decir, me dice, mamá, cállate, que ya estás muy antigua, y a veces ni la escuchan, Sí, ¿sabes? pasa. Eso me decía la mujer, me reía, digo yo, pues vale, pero que sí, que pasa eso, que tampoco te escuchan. Pero es que el problema con la gente joven es que tú empiezas a contarles cosas que realmente si te pones tú mismo a pensarla dices que es surrealista esto, pero ellos te dicen, anda ya, abuela, ¿cómo no iba a ver televisión? Vamos a ver, abuela, un candil, y eso que le eché un candil, ¿qué haces tú con un candil? Tienes que enseñarle la foto y explicarle cómo funcionaba la maquinaria, vamos. O Sí, es que abuela, te inventas cada cosa porque no llegan a... Bueno, o que se construyera sin acerado, sin Exactamente. carreteras, Sí, se piensan construyeran los que eso- edificios en mitad de la vega O que y las calles siguieran siendo Sí. barro. ahí está, Sí, sí, o que sí. hubiera casas donde a lo mejor había un servicio en el patio para todos los vecinos. Sí, sí. Y todos los vecinos tenían que ir a ese bate. O cosas así que ellos no llegan a comprender, no llegan a creerse que fuera cierto. Bueno, pero también una parte de nuestra labor aquí en Radio de Cerca y en este programa en concreto, ¿no? La Voz de la Chana, pues también puede ser esa, ¿no? El recoger esa memoria y transmitirla de alguna manera para que las nuevas generaciones no olviden. Yo creo que eso es fundamental, no se olvide de dónde se viene, ¿no? Eso es fundamental también a la hora de orientar el futuro del barrio o a nivel personal también, ¿no? Y comunitario, ¿no? Aquí en La Chana ha existido los barracones de La Chana, la de La Encina y también la Virgencica. Cuando aquella... el año ese, 1963, que era muy lluvioso, ¿no? Pues los tuvieron que danificar. Y toda esta zona que hay aquí, que es La Chana, donde está el centro de salud, está la biblioteca, está el Mercachana y estamos nosotros, eso eran los barracones de La Chana. Claro, Y ahora el único, el que queda, había una escuela, que era la escuela del Ave María, del Padre Manjón, y ahora hay que es un colegio que se llama de Santa Juliana. Eso es también parte El colegio de la público historia, que del aquí barrio. había gitanos y payos, gente bastante humilde, gente bastante pobre. Y eso. Pues de eso venimos, en La Chana. Así Sí. que bueno, no perder esa memoria. Nos vamos a despedir agradeciendo vuestras experiencias, ¿no? Y vuestra
contarnos vuestra vida, vuestro interés en contarnos vuestra vida. Así que, y en el próximo programa, pues también, lógicamente, tendréis ocasión de contarla, pero también invitaremos a más personas del barrio que nos puedan contar también sus vidas y sus experiencias en La Chana. Gracias, Rafael, Antonia, María José. Ha sido un placer. Y nos despedimos con Lidi Sura, que también es un grupo, una cantante de aquí de La Chana. Venga, gracias. A lo que venga. Vuelvo al pasado, solo cambiaría lo que no me ha cambiado. Toquen, busquen mi tope, mi totem, meta mi escote. Feminismo a tope, dramatismo a golpes. Palmas que se choquen, farsas que se noten. Deja que brote el azote y luego te escupa la copla a la cara. Y el pueblo dispara contra esos malotes. Telescream y control sin barrotes. Enemy, sin pudor, no me toquen que yo soy MC. A mí no me derroquen, ellos tan open con el corazón broken. Yo leyendo a Orwell. Vivo en retaguardia, respaldan, protejan, manejando rabia, juzgan lo que hablan y encima se quejan cómo están las cosas, o al menos la pinta, lucha feminista, obrera social, armando jaleo, antife que más. Estoy aquí para decir la verdad, si están ahí por decir la verdad. Si estoy aquí para decir la verdad, si están ahí por decir la verdad. En la lucha de clases y empate, empatiza. Radio de cerca, hecha por personas mayores a tu lado.